Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 23. Caras conocidas. Así que tenía razón, no estás muerto. Oliver habló con sequedad, cruzándose de brazos. ¿Cómo supiste que estábamos aquí de vuelta? Exigí saberlo. Estaba fuera, idiota. Te vi trepar por la valla y dejar entrar a estos acosadores. Señalando a las chicas, alzó una ceja y luego negó lentamente con la cabeza. No sé por dónde empezar, para ser sincero, ¿por dónde debería empezar, hermano? Preguntando cómo lograste la muerte falsa más convincente de la historia. ¿O debería preguntar qué demonios son estas cosas? Abrí la boca para hablar, y fue entonces cuando continuó, señalando con el dedo a Rainbow Dash. O mejor aún, debería preguntarte por qué estabas en medio de con esa. Ante eso, Rainbow se levantó de un salto y sacudió el polvo de su pelaje. Se le sonrojaron las mejillas y frunció el ceño mirando a mi hermano. Eso no era lo que estaba pasando. Confesó enfadada, le estaba dando una paliza. Y con eso quiere decir que le den una paliza. Solté de repente. Resoplando, Rainbow se acercó a sus amigas y miró a Oliver a la defensiva, sin saber qué iba a pasar ni si nos atacaría o no. Pero conocía a mi hermano, y con la forma en que había elegido acercarse a nosotros, sabía que no era un enemigo. Si lo estuviera, habría permanecido oculto para averiguar mejor el ángulo de aproximación, en vez de acercarse tan atrevidamente a enfrentarnos. Lo primero, no debes decir ni una palabra, ni a nadie. Bueno, mírate, diciéndome qué hacer. Se burló, entonces por fin te cayeron los huevos. Oliver, lo digo en serio. Vale, no voy a decir nada. Se burló, poniendo los ojos en blanco, solo dime qué demonios está pasando, ¿vale? Además, eso es un loro. Blue, que estaba encaramado en la espalda de Fluttershy, hizo una reverencia y se presentó, a lo que Oliver negó con la cabeza de un lado a otro con aún más incredulidad. Carraspé para recuperar su atención y le hice un gesto para que viniera a nuestro campamento. Él lo hizo justo y aseguré a las niñas que todo estaba bien. Ante eso, Dwilig soltó un bufido agresivo, mostrando los dientes y encendiendo su cuerno. Esto está lejos de estar bien. Kayun nos ha visto. Siseó con urgencia. Me encargo yo, Dwilig. No hay nada que manejar, hay que ocuparse de él, ¡ya! Oliver miró a Dwilig con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que quizá estaba en peligro. Sin embargo, antes de que pudiera escalar más la situación, le dejé muy clara mi postura. He dicho que me encargo yo. Si haces daño a mi hermano, te arrancaré ese cuerno y te lo meteré por el culo, ¿me oyes? No hace falta decir que Dwilig cedió de inmediato, y Oliver me miró con las cejas alzadas, impresionado por mi declaración de autoridad. Los demás también me miraron, con expresiones divertidas, evidentemente molestos por la amenaza. Continuando hacia el campamento, volví a hacer un gesto para que Oliver se uniera a nosotros, lo que hizo sin cuestionar, su actitud valiente ya completamente extinta. Mira, empecé, lamiéndome el labio inferior, otra vez, de verdad que no puedes hablar de esto con nadie, ¿vale? No he hecho todo este esfuerzo solo para que me encuentren vivo, ¿entiendes? No puedes decírselo a tus amigos, no puedes decírselo a mamá, y no puedes contárselo a quien esté saliendo ahora mismo. Esto queda entre nosotros. Prometiendo que nunca se lo contaría a nadie, Oliver insistió en que yo empezara a contarle cómo seguía vivo, explicándole primero su versión de los hechos. Estaba en casa de Andrew cuando recibí una llamada de mamá.
Obviamente no me molesté en contestar, y fue entonces cuando recibí una llamada de la policía. Me dijeron que tenía que volver a casa, porque le había pasado algo a mi hermano pequeño. Alzando los labios y frunciendo el ceño, siguió adelante, apenas capaz de mirarme a los ojos. Nunca llegué a ver el cuerpo, pero me dijeron que fue una puñalada. Luego tuvieron la puta desfachatez de insinuar que podría haber sido yo. Encontraron mi billete de tren de esa mañana, cuando llegué a casa a recoger unas cosas. Me preguntaron por qué había vuelto a casa, solo para irse de inmediato, como si estuviera ocultando algo. Oliver, ¿tienes idea de cómo fue eso? ¿Que te acusen de asesinar a tu propio hermano? Fruncí los labios y negué con la cabeza. No es muy agradable. Escupió. No me lo imagino. Respondí suavemente. Hubo un momento incómodo de silencio, antes de que continuara la conversación. Dijiste que tenías razón, que sabías que no estaba muerto. ¿Cómo? Una vez que junté las piezas, quedó claro como el día. Dijo orgulloso, la casa estaba destrozada por tu bate de cricket, vi las marcas por todas partes. ¿Qué clase de idiota asaltan una casa y no traen su propia arma? Así que sí, esa fue la primera señal. Tú fuiste quien destrozó el lugar, ¿verdad? Recibiendo un asentimiento de confirmación, exhaló divertido. Lo sabía. ¿Y el segundo indicio? Bueno, era obvio que no habían robado nada. La casa estaba destrozada de arriba a abajo y nadie se llevó nada. Y, a pesar de todo el daño, hubo una cosa que no tocaste. Croé, dándome cuenta de dónde me había equivocado. Oliver emitió un murmullo cómplice, inclinando la cabeza hacia adelante y continuando. Ese portátil tuyo era la forma en que jugabas a tus juegos, y cómo hablabas con todos tus amigos raros en internet, y no podías obligarte a destruirlo. Bajando la cabeza, supe que tenía razón. Mi viejo portátil tenía demasiado valor sentimental para mí, así que lo dejé intacto, sin pensar ni un segundo en cómo podría quedar. Supongo que la policía se la llevó. Pregunté. No, lo cogí yo. Se rió, pensé que podría abrirlo, pensé que podría tener alguna pista de quién te mató realmente o algo así. La policía era totalmente inútil, así que pensé que podría averiguar al asesino e ir a por ellos yo mismo, pero tú, siendo el imbécil que eres, no pusiste una contraseña lo suficientemente fácil. Me reí, y mi hermano explicó la principal señal de que seguía vivo. A estas alturas, por muy extrañas que fueran las circunstancias, aún así te tomaba por muerto. Eso fue hasta que recibimos otra llamada de la policía, informándonos de que la morgue había perdido tu cuerpo de alguna manera. Acababa de enterarme por Duilig de cómo los clones se desmoronaban tras unos días, sabía exactamente lo que había pasado y, sin poder evitarlo, rompí en una carcajada salvaje. Rainbow Dash también estalló en carcajadas, seguida de Pinky Pie y Applejack, y Oliver miró cara a cara sorprendido. Vale, empecé, todavía riendo, solo quiero señalar que no sabía que eso iba a pasar. Sí, bueno, me alegro de que así fuera. Le respondió con una sonrisa pícara, ¿sabes cuánto dinero sacamos de esa demanda? Con el seguro de hogar encima, tu pequeña jugada nos hizo más ricos que cuando papá aún estaba aquí. Teníamos suficiente para renovar completamente la casa y apenas afectó lo que tenemos. Mamá ha estado comprando de todo, y yo llevo semanas comiéndome curries y brochetas. Después de soltar un resoplido sorprendido, bajé la cabeza y le dije que era bienvenido. ¿Y cómo lo hiciste?, suplicó Oliver, estirando el cuello. Señalando a las chicas, señalé que Duiligt y Rarity eran unicornios, capaces de hacer magia, siendo Duiligt extraordinariamente dotada en el arte. Después de construir la historia, confesé la verdad de que Duiligt Sparkle me había clonado, a quien luego apuñalé con un cuchillo de cocina. Maldita sea, Cayun, así que literalmente te has suicidado. Asintiendo, admití que había sido una medida extrema, para asegurarme de que nadie me buscara jamás. Me preguntó por qué había hecho eso,
pero antes de que pudiera responder, soltó un resoplido enfático y aplaudió, haciendo que todas las chicas se sobresaltaran. ¿Sabes qué? Vamos, tengo la sensación de que esta conversación necesita un poco de té. Ah, ¿puedo hacer algo? Rarity ofreció nerviosa. Bien por ti, tío. Oliver replicó. Pero hablo de té de verdad, té británico, Yorkshire Tea. Pero, ¿qué pasa con mamá? Pregunté nervioso. Con una risa burlona, mi hermano explicó que Janice se había ido de vacaciones durante 15 días, usando un montón del dinero de la demanda del depósito. Con un pago tan generoso, morir fue lo mejor que había hecho por ella. Aparentemente, apenas le importaba mi muerte, incluso admitió durante uno de sus discursos borrachos que estaba agradecida de librarse de su hijo defectuoso, que le había dado más malestares que felicidad en la vida. Encantador. Resoplé, intentando no dejar claro el dolor de tal comentario. Lo supiera o no, ahora podía sentir prácticamente el odio hirviente de las chicas a ambos lados. En ese momento, no eran menos protectores conmigo que yo con ellos, y escuchar un comentario así les hizo hervir la sangre. Prestándose atención también, Oliver devolvió rápidamente el tema al aquí y ahora. De todos modos, no volverá hasta dentro de una semana, así que tú y tus caballos gays podéis entrar con seguridad. Somos ponis. Rainbow Dash gruñó, aún receloso de él. Eso es lo que dije, caballos gays. No pude evitar soltar una ligera risita ante ese comentario, y luego volvimos a atravesar el huerto y bajar por la tierra, con las chicas paseando nerviosas detrás de nosotros. Era tan extraño, pasear tranquilamente junto a mi hermano como si aún viviera aquí, y aún más extraño, que las chicas estuvieran allí en su presencia, y a él apenas parecía importarle. Incapaz de ignorar esa observación, le pregunté al respecto. Oliver, tengo que preguntarte, ¿cómo es que no estás perdiendo la cabeza? Acabas de descubrir que sigo vivo, y hay 6 ponis alienígenas y un loro conmigo, todos ellos capaces de hablar. ¿Estás olvidando quién soy? Respondió sin expresión, soy Oliver Horncastle, nada me pilla desprevenido. Estoy muy confundido con todo esto. Sí. Estoy un poco desconcertado. Por supuesto. Pero no voy a perder la compostura ni a perder el control como un normalito cualquiera. Solo quiero entender qué está pasando realmente. Ante esto, fruncí los labios y tarareé. Tenía razón, Oliver siempre había sido del tipo que mostraba despreocupación ante situaciones desconcertantes o directamente absurdas. A pesar de toda la ira innata que solía albergar, en realidad era una persona muy sensata y, como punto a favor, siempre había creído en la existencia de los alienígenas. En más de una ocasión, había considerado abiertamente ridículo asumir que no estábamos solos en el universo, y siempre había esperado estar vivos cuando nos encontramos por primera vez con un vecino cósmico. Sea como fuera, seguramente no esperaba que su primer contacto fuera con ponis tecnicolor del mundo mágico de Kurus, pero aún así, su preparación para lo sobrenatural le había preparado para algo así. Tengo que admitir que tus amigos son muy raros de mirar. Murmuró, son esos ojos de anime tan malditos para mí, que parecen animatrónicos o algo así. Desencadena el efecto valle inquietante, ¿sabes? Simplemente no parece natural. Te acostumbras. Respondí, sonriendo con picardía. Nos acercamos a la casa, que fue cuando los vi, y lloré con un jadeo. Chillé. Archer. Mirando a través de la puerta corredera de cristal, mirándome fijamente, estaban mis queridos colmillos. Me reconocieron al instante, y cuando Oliver iba a abrir la puerta, salieron corriendo hacia mí a toda velocidad. Archer se levantó de un salto y se lanzó contra mí, casi arrancándome un ojo con sus enormes patas. Solo pude mantenerme en pie hasta que una bola de cañón esponjosa color chocolate me destrozó las piernas. Cayendo al suelo con un ruido, fui rápidamente asediado por un cocker spaniel que gimoteaba ruidosamente, la pobre estaba tan emocionada que prácticamente cantaba. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola, Chilly!
Me reí mientras ella enterraba la nariz en mi cara, lamiéndome por todo el cuerpo. Dejando la puerta corredera abierta, Oliver sonrió ante la escena y cruzó los brazos. Veo que Vance todavía se acuerda de ti. ¿Frijoles? Pregunté. Oh, ahora a veces la llamo frijoles. Me dijo, ya sabes, como las alubias picantes. Pregunté si eso venía con una historia, lo que confirmó que sí. Mientras se reparaba el daño que había causado en la casa, el técnico llamaba exclusivamente al perro Chille Vance. Desde entonces, Oliver había empezado a llamarla Vance, lo cual, debo admitir, era a la vez apropiado y adorable. Archer también estaba más que emocionado de verme, lo que expresó dándome un cabezazo en la oreja y luego envolviendo un lado de mi cabeza con su lengua gigantesca. Gracias, chico, gruñí, poniendo los ojos en blanco. Le pregunté a Oliver cómo habían llegado los perros a casa, a lo que él puso los ojos en blanco. Por supuesto que tú también estarías detrás de que desaparecieran. Todos pensaron que se habían escapado. Maniobrando mi cara para evitar la persistente lamida de Chille, aclaré que los había llevado a casa de mi amigo para que los guardaran. Con Oliver fuera en casa de Andrew, decidí que era mucho más seguro que dejarlos solos con Han, porque si ella se hubiera emborrachado en respuesta a mi muerte, muy bien podría haberles hecho daño. Encogiéndose de hombros, Oliver admitió que tenía razón y luego explicó que los perros simplemente aparecieron en la puerta trasera un día, aproximadamente una semana después de que yo muriera. No había duda de que habían sido reportados como desaparecidos, así que supuse que Bruce los había traído de vuelta durante la noche en algún momento. Dado que seguramente había una investigación en curso por mi asesinato, no le culpé en absoluto por querer revocar su implicación. Después de pasar un merecido momento con ambos perros, finalmente los calmé y me puse en pie. Ahora un poco más tranquilos, se acercaron a los ponis y también los saludaron, recordándolos claramente también. Applejack le dio a Archer un gran abrazo y se rió mientras el perro empezaba a lamerle la cara y las orejas. Fluttershy, por su parte, le prestaba a Chille una montaña de atención. Oliver volvió entonces a la puerta corredera y la abrió más, dándonos la bienvenida con un gesto bajo de recogida. Entré y enseguida me quedé desconcertado al ver cuánto había cambiado el lugar. El reparador sin duda había invertido lo que había invertido, porque no solo se habían arreglado todos los muebles rotos, sino que todo en la casa había sido mejorado, con una capa de pintura mucho más moderna. Yo prepararé el té, vosotros id al salón, ordenó Oliver. Aunque seguían un poco ansiosas, las chicas hicieron lo que les dijeron. Yo también estaba a punto de irme, cuando mi hermano chasqueó los dedos y me hizo señas para que volviera. No tú, necesitamos hablar contigo. Asintiendo, ayudé a llevar a las niñas al salón, antes de volver y cerrar la puerta de la cocina. Luego me giré para mirar a Oliver, y fue entonces cuando su mano se posó en mi cara. Me golpeó en la mejilla superior, dándome un golpe tan fuerte que me hizo retroceder unos pasos. Ahora, agarrándome la cara, miré a mi hermano con ojos muy abiertos y asustados, completamente desprevenido de que me hubiera pegado. ¿Para qué fue eso? Bufaba, levantándome poco a poco. ¿Por qué crees, cara de imbécil? Escupió, se me acercó furioso y me agarró la camisa. Me dejaste creer que estabas muerto y te escapaste con un montón de alienígenas literales. ¿Por qué coño no me lo dijiste? Porque se lo habrías contado a alguien. Le gruñí, y además, no creía que valieras la pena contártelo, ya que me odias la mitad del tiempo. TSK. No te odio. Nunca te he odiado. A la mierda con eso. Me burlé, apartándole, me has estado tratando fatal desde que papá se fue. Me acosaste constantemente. Solo has querido que estuviera cerca cuando te convenía, cuando estabas solo o aburrido. Siempre he sido tu último recurso si quieres un amigo, y cuando te has cansado, me vuelves a tirar como si no importara. Si no me odias, ¿por qué te propusiste ponerme las cosas tan difíciles?
Ante eso, el rostro de Oliver se nubló de rabia, apretó los puños y confesó. Porque estaba celoso, vale. Abrí la boca pero no dije nada, observando a mi hermano mientras finalmente se humillaba y hacía saber la verdad. No podías hacer nada mal al crecer. Papá siempre te mimaba y te dejaba salirte con la suya siendo una auténtica pesadilla. ¿Sabes cuántos cumpleaños y viajes arruinaste, con tus gritos y tus ataques de salir corriendo todo el tiempo? Hiciste imposible salir y me daba vergüenza traer amigos a casa, pero pasara lo que pasara, siempre te libraban. Pero yo solo tenía que mirarte mal y me metería en problemas. Su expresión pasó de la ira al desagrado, mientras seguía mirándome fijamente. Luego te hiciste mayor, y te volviste más, y más, pesado. Siempre citando tus tontas series de televisión, y parloteando con tus raros amigos extranjeros en internet. Mi pony pequeño esto, rey dinosaurio aquello, no parabas de hablar de cosas raras de niños. Suspirando, miró al suelo y negó con la cabeza, antes de volver a mirarme con expresión derrotada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de tristeza y finalmente expuso la raíz de su enfado hacia mí. Eras feliz. Susurró, simplemente eras feliz, en tu propio mundo. ¿Sabes cuántas veces te he oído a través de la pared del dormitorio, cantando esas tontas canciones de ponis? Me quedé allí, enfadado con la vida, y todo lo que podía oír era mi feliz hermanito, cantando sobre terminar el invierno sin preocuparme por nada. Oliver, tú también sonabas bien. Intervino, continuando, eras solo un pequeño cabrón feliz, talentoso y guapo, cantando sus canciones sin preocuparte por nada. Luego papá desapareció y Han empeoró, y todo en lo que podía pensar era en lo afortunada que tuviste, y en cómo nunca tuve lo que tú tuviste, y simplemente, me enfadé mucho. Con lágrimas en los ojos, Oliver se apoyó en la encimera y expresó cómo la ausencia de Clifford, junto con el trato de Han, le había llevado por un camino muy enfadado. Yo había sido la única vía de escape para esa rabia, y él supo desde el principio que no era justo ni correcto, pero no sabía cómo contenerla, y mucho menos cómo detenerla. Tras un momento de silencio, volvió y me rodeó con los brazos. Nunca te odié, ¿vale? Te quiero, y siempre te he querido. Solo soy un capullo enfadado, y todo se volvió demasiado para mí cuando papá se fue. Lo siento, hermanito, de verdad, solté un largo y pesado suspiro. Después de todo este tiempo, recibir una disculpa así significó el mundo para mí, pero por muy sincera que fuera, no pude evitar preocuparme por un solo hecho. Nunca había sido feliz. Aunque era cierto que disfrutaba perderme en mi propio pequeño mundo, la razón principal por la que lo hacía era para escapar de una vida que odiaba profundamente, en un mundo que detestaba profundamente. Aún así, él dijo que lo sentía, y eso valía mucho más para mí que buscar detalles por un punto irrelevante. Con una sonrisa en la cara, le dije que estaba bien y que le perdonaba. Con un suspiro pesado, Oliver se apartó y carraspeó, y luego sugirió que ya era hora de que empezáramos a tomar el té. Cogió 8 tazas del armario y puso la tetera a hervir, y mientras esperábamos, mi hermano procedió a sorprenderme con una segunda confesión. Lo vi, ¿sabes? Tu estúpido espectáculo de caballos. Alzando las cejas, le miré con curiosidad, invitándole sin palabras a que me contara más. Después de que murieras, me puse todo cursi. Continuó, decidí ver la serie, solo para ver si podía entender por qué te gustaba tanto. Es tan jodidamente estúpido, pero, soltando un suspiro forzado, admitió que había encontrado el espectáculo un poco entretenido y que podía entender por qué tenía tanto atractivo. Y entonces, sin previo aviso, me agarró la camiseta por segunda vez y acercó su rostro a la mía, hablando en un tono lento, suave y psicótico. Pero si alguna vez me llamas Bronny, te cortaré la polla con una cuchara, ¿me oyes? Ese sí, tío, te oigo. Dick Spawn. La tetera terminó de hervir y Oliver volvió a sí mismo, sirviendo el agua y yendo a la nevera a por leche.
Si has visto el espectáculo, entonces sabes exactamente para quién vas a preparar el té. Le señalé, cruzando los brazos, no son solo alienígenas para ti, ¿verdad? Asintiendo, mi hermano admitió que tenía razón. Los reconoció al instante, lo que hacía que todo este espectáculo fuera aún más emocionante para él. Le pregunté quién era su favorito, y puso los ojos en blanco y me confesó a regañadientes que tenía cierto cariño por Rainbow Dash. Abrí la boca para comentar, a lo que él levantó la cucharadita de forma amenazante, mirando brevemente mi entrepierna. Dick, cuchara, lo tengo. Dije rápidamente. No le pregunté nada más, y cuando el té estuvo listo, lo puso en una bandeja de madera y fuimos juntos al salón, donde las chicas esperaban pacientemente. Fluters y Applejack acariciaban a Archer y Beans, mientras los demás charlaban tranquilamente entre ellos. Hay azúcar, si alguien lo necesita. En cuanto mi hermano lo dijo, Pinkie Pie saltó emocionada y casi le tira la bandeja de las manos. Por suerte, por poco falló, y las tazas se repartieron de pony en pony. Después de eso, todos nos acomodamos, y Oliver inhaló hondo. Claro, comenzó, con la mirada saltando de un rostro a otro, ¿puede alguien por aquí decirme por fin qué demonios está pasando? La mitad de las chicas se echaron a reír por su extraña elección de palabras, y Dacia volvió a reírse al oír la palabra tetas. Cuando se calmó de nuevo, Rarity carraspeó y empezó con nosotros, contándole a Oliver todo sobre el orbe de los titanes y su gran poder. Pasó varios minutos construyendo la historia, cubriendo todos los detalles de fondo, hasta llegar a la noche en que los conocí. Tú seguías en casa de Andrew. Le dije, tomando la palabra. Cené unas salchichas y Han me dio una patada por eso. Acosté a las gallinas, y fue entonces cuando oí 6 voces que venían de detrás del cobertizo. Entonces Kayun y Rainbow empezaron a luchar, y fue entonces cuando llegaste tú y dijiste ¿qué pasa, maricones? Y no sé muy bien qué significa eso, pero sonó a insulto, así que no lo digas otra vez. Pinkie parloteaba con el hocico empapado en ti, pero bueno, aquí estamos. 3 meses, ya no está. 3 meses. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? Pensé para mí misma, rascándome la nuca. Sí, respondió la voz escocesa, el tiempo vuela cuando, bueno, no lo llamaría exactamente divertirse. Frunciendo suavemente las cejas para reconocer el comentario, volví a centrarme en Oliver mientras él asimilaba todos los hechos. Soltando un largo soplo de los labios, mi hermano se inclinó hacia adelante y negó lentamente con la cabeza. Fue entonces cuando de repente jadeó y me señaló con el dedo. Espera un momento. Eso significa, eras tú. Incliné la cabeza, momento en el que Oliver contó una pequeña historia muy interesante. Aparentemente, últimamente había habido una noticia bastante importante, que había sido cubierta por todos los medios del país, desde la BBC hasta Sky News. Incluso lo comentaban en los periódicos. Según la historia, uno de los cárteles de narcóticos y trata de personas más notorios de Brasil se había desmoronado recientemente, a instancias de un levantamiento cautivo. Ya se habían encontrado decenas y decenas de personas desaparecidas de todo el mundo, incluyendo al dúo de celebridades de internet Connor Nelson y Lewis Carter, conocidos por su alias conjunto, The Bulking Bromance. Oh, genial, esos chicos salieron bien. Yo aplaudí, ay, de verdad esperaba que lo hicieran. ¿De verdad los conociste? Preguntó Oliver. ¿Los conociste? Tío, me ayudaron a iniciar el maldito motín. Maldita sea, fue divertido ver a mi hermano tan boquiabierto, y además empoderador. Durante toda mi infancia, nunca pensé que podría impresionarle. Ahora, había hecho algo que le había dejado luchando por encontrar palabras, y sin una pizca de vergüenza, disfruté cada segundo. Oliver pidió entonces ver mis cicatrices de batalla, y no podría haberme quitado la camiseta más rápido, revelando con entusiasmo la poderosa marca roja, junto con todas las demás imperfecciones menores.
Estos son de donde me dispararon, y aquí también, y ahí fue donde Inigo me apuñaló con un destornillador al rojo vivo, eso dolió un puto carajo. Y aquí es donde el cocodrilo grande me mordió. Silbando fuerte por todas las heridas, Oliver quedó totalmente impresionado por todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Luego se tomó la libertad de señalar que no había cocodrilos en Brasil, o al menos, no muchos. Más bien, el país era hogar de sus especies parientes mucho más pequeñas, conocidas como caimanes, que seguramente eran nuestros enemigos escamosos en el lago. El fragmento del orbe debió de haberlos evaluado, haciéndolos indistinguibles de sus parientes más grandes. Oliver entonces preguntó por la piel oscura y crujiente de mi mano izquierda, a lo que miré en dirección a Duiligt y levanté una ceja, sonriendo con suficiencia. Pelea diamante. Los demás se rieron en voz baja, mientras la unicornio lila frunció los labios y puso una expresión sumamente irritada. Riéndome, expliqué vagamente que los dos tuvimos una pequeña pelea y que había aprendido por las malas a no tocar el cuerno de un unicornio mientras estaba lanzando un hechizo. Eso te enseñará, hermano. Respondió, ladeando ligeramente la cabeza, usa siempre protección. Todos estallaron en carcajadas, excepto Duiligt, por supuesto, que soltó un gruñido exasperado. Una vez que nos acomodamos, Oliver decidió alejarnos aún más de la pesada conversación ofreciéndonos algo de comer. ¿Qué coméis exactamente?, preguntó. Si me permites, Rarity intervino. No somos cosas, señor. Somos ponis. Sé exactamente lo que eres, replicó Oliver, estirándose, pero el problema es que cada vez que digo la palabra pony, siento la necesidad constante de ahogar una bolsa de gatitos. Así que, a menos que tengáis unas cuantas camadas por ahí, os llamaré cosas o caballos gays, elige lo que quieras. Me costó todo el cuerpo no reír, y con un giro de ojos, Rarity decidió que ser llamada cosa era la opción preferida. Luego añadió que cualquier cosa vegetariana, como una ensalada, estaría bien. No. Eso no está bien. Pinkie se quejó, quiero algo dulce. ¿Podría prepararte un poco de masa para galletas?, ofreció Oliver. Ante eso, las pupilas de Pinkie se dilataron como las de un gato hipnotizado y las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa inquietante. Captando la indirecta, Oliver llevó las tazas vacías a la cocina y se puso a preparar una ensalada para 5 y un bol de masa para galletas para 1. Blue también intervino, insistiendo en que él también tenía hambre, a lo que Oliver respondió con una bolsa de pistachos. El pájaro se comió una docena, y mientras mi hermano trabajaba duro en la cocina, yo decidí subir a investigar mi antiguo dormitorio. Roncé, ahora invadido por una sensación momentánea de calma. Aunque debería haber esperado el cambio, fue un shock ver una habitación que ya no era la mía. Mi cama había desaparecido, junto con el escritorio del portátil y todos los pósteres y fotos que antes tenía esparcidos por ahí. En su lugar, había esencialmente una especie de museo. Había vitrinas de cristal y estanterías de pared a pared, algunas de las cuales albergaban monedas y piezas de metal de aspecto extraño. Me dediqué un momento a inspeccionar las monedas, para descubrir que provenían de diferentes épocas. Había un puñado de monedas romanas, junto con algunas anglosajonas también. Al bajar de nuevo, le pregunté a Oliver qué había encontrado, a lo que él explicó que había empezado a dejarse de detector de metales tras mi muerte, como una especie de mecanismo de defensa. Resulta que, dijo, haciendo una pausa para chupar un poco de masa de galleta de su pulgar, en realidad se me da bastante bien. Como mi habitación ya no me pertenecía, Oliver convenció a Janice para que le dejara crear lo que él llamaba su salón de hallazgos, donde expondría monedas raras y artefactos históricos de sus expediciones. Al escuchar la conversación, Duiligt entró en la cocina y decidió intervenir en la conversación. ¿He oído alguna mención de artefactos históricos?, preguntó.
Asintiendo, Oliver continuó presumiendo de su conocimiento histórico, aunque, siendo justos, tal fanfarronería estaba más que merecida. Mi hermano era una persona increíblemente culta y prácticamente sabía más sobre los anglosajones que los anglosajones. Había volcado años enteros de pasión atenta en el pasado, siendo la historia su asignatura favorita durante su tiempo en la escuela. Incluso después de terminar su educación, a veces se iba a hacer voluntariado en yacimientos de excavación arqueológica, y ocasionalmente viajaba al extranjero para contribuir a desenterrar aquello que nuestros progenitores habían dejado atrás. Incluso había salido en los periódicos, 2 veces de hecho, una por encontrar una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, y otra por desenterrar una bala de cañón en la batalla de Waterloo. Todo esto para decir que Oliver sin duda se había ganado su título de sabelotodo en historia. A pesar de no ser tan conocedor como él, compartía su sentimiento por la historia y tenía un gran interés en el estudio de mis antepasados y sus culturas. Lo que no sabía, o bien busqué en Google, o le pregunté directamente a mi hermano, aunque ese día se sentía amistoso. Con su rostro iluminado, pronto quedó claro que Dwight también se había interesado, a pesar de que nuestra historia no tenía una conexión real con ella, y mucho menos con su mundo. Por otro lado, siendo Dwight un hecho sobre cualquier cosa era fascinante, y el estudio de la historia de un alienígena seguramente habría despertado su interés. Aunque odie a esos alienígenas. Reflexioné en un momento de pensamiento. Bueno, ya sabes lo que dicen. Dijo la voz en mi cabeza, conoce a tu enemigo, mantén cerca a tus amigos pero a tus enemigos aún más cerca, toda esa sabia tontería de aprender sobre las cosas que odias para entenderlas mejor. Buen punto. Lo recordé. Mira, Oliver comenzó, señalándola, si te apetece, te dejaré salir con algunos de mis libros de texto, así podrás aprender todo sobre nuestra historia. ¿De verdad? Dijo Dwight, me encantaría. Vale, entonces puedes quedártelos, con la condición de que no mates a mi hermano en tu pequeña aventura, ¿te parece justo? Con un zumbido agudo y un asentimiento de cabeza, Dwight estuvo de acuerdo en que era un trato justo. Oliver terminó de preparar la comida de los ponis y metió un par de empanadas de Cornualles en el microondas para los dos. Desde el mismo momento en que activó el aparato, oímos un fuerte jadeo en el salón, seguido del ruido de cascos corriendo hacia nosotros. Pinkie irrumpió entonces en la cocina, y yo corrí rápidamente para detenerla, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. La rodeé con los brazos para mantenerla firme, y ella empezó a forcejear rápidamente. Ni se te ocurra. Ordené con voz tensa, luchando por mantenerla quieta. Pero la caja vudú está viva. Hay que terminar. Ella me respondió aullando, retorciéndose en mis brazos. Está cocinando mi comida, así que si la rompes, te como a ti en su lugar. Se lo advertí. Liberándose de mi agarre y haciendo pucheros, el pony rosa resopló enfadado. HMPH, vale. Pero recuerda mis palabras, esa cosa es malvada. Malvado. Entonces vio la masa de galletas junto a Oliver y soltó un chillido emocionado, olvidándose por completo del microondas. Lanzándose hacia adelante, Pinkie agarró el cuenco y se fue corriendo de vuelta al salón para comerlo, dejando a Dwight y a mí negando con la cabeza y suspirando al unísono. Ese es Pinkie. Resoplé. Supongo que fue ella quien rompió el microondas viejo, ¿no? Sugirió Oliver con una mirada cómplice. Ajá. Confirmé. Aparentemente, es una misteriosa caja vudú malvada, que cocina la comida con, y cito, olas vudú malignas. Usé mis dedos para hacer comillas en el aire, y Oliver no pudo evitar reírse, divertido por la naturaleza caótica de Pinkie. Luego llevamos la ensalada y los pasteles al salón, y nos relajamos juntos alrededor de un agradable almuerzo tardío. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para vosotros? Mordisqueó mi hermano, con una mejilla ahora llena de pálido.
Tragando mi bocado, le dije que Dwight volvería a Gatwick en algún momento para escanear la siguiente pieza del orbe, seguido de un intento de teletransportarse allí. Luego, tras una rápida expedición para encontrar un lugar seguro y abrir un portal, ella volvía con nosotros, seguida de nuestra rápida partida. ¿Por qué no hiciste eso para la pieza en Brasil?, preguntó. Tío, ni lo digas. Rainbow Dash refunfuñó, ya tuvimos esa discusión. Justo. Se rió, bueno, si necesitas llegar a Gatwick, ¿por qué no te llevo yo en coche? ¿Podrías hacer eso?, preguntó Dwight, ladeando la cabeza. Asintiendo, Oliver propuso que podría llevarla cerca del aeropuerto y, una vez que ella encontrara la siguiente pieza, podría llevarla de vuelta directamente. Así, podría decirnos la ubicación en cuestión y nosotros darle información antes de que intentara teletransportarse, así sabría qué esperar. Luego, cuando estuviera lista, Oliver la llevaría por segunda vez, momento en el que podría dar el salto. Esta modificación en el plan permitiría a Dwight prepararse mejor, haciendo así todo el asunto más seguro. Con un toque de cautela, Dwight aceptó la oferta de Oliver, e incluso llegó a darle las gracias por ella. Miré entre ambos y me encontré cuestionando mi realidad de nuevo, porque mis mundos habían chocado de verdad. Mi hermano volvió a formar parte de mi vida, y sin embargo las chicas también estaban allí, charlando con él sobre los planes de la misión. Más loco aún era que tanto él como Dwight fueran en realidad una compañía decente. Rascarme un lado de la cabeza, me costaba un poco creer que Oliver estuviera siendo ahora tan considerado y servicial, sin ni un atisbo de su habitual terquedad. Dwight también, desde su disculpa entre lágrimas, se había comportado en su mayor parte bien, y admito que no había encontrado su compañía tan desagradable. ¿Todo bien?, preguntó Rainbow Dash. Al darme cuenta de que había estado mirando a lo lejos el cuello de Rainbow, me reí incómodamente y carraspeé. Sí, perdona, me he quedado en las nubes. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Fluttershy. Tomando un momento para responder, miré a mi alrededor de cara a cara y luego rompí en una cálida sonrisa. Con un suspiro, simplemente expresé que me alegraba que hubiéramos elegido volver aquí, y que era realmente agradable estar tan cerca de mi hermano de nuevo después de todos estos años. Ante esto, las chicas respondieron con murmullos y suspiros entrecortados, todas conmovidas por el gesto. Mientras tanto, Oliver se inclinó para darme un golpe en el brazo y luego se redobló dándome una bofetada en la cara. No digas tonterías. Luego, con un ceño de disgusto, trinó los labios y puso los ojos en blanco. Yo también te quiero, hermano.